Aquí estamos, nuevo bloque en Apuntes en el 30 de la TDA 22 de Supercanal HD. Si quieren volver a ver las notas, ya saben, a través de nuestro canal de YouTube pueden volver a hacerlo. Estamos también en redes, en Twitter, en Instagram y también en Facebook. Dijimos que íbamos a hablar con representantes de Jóvenes por el Clima Mendoza. Bueno, seguramente han escuchado hablar de Jóvenes por el Clima y lo vamos a hacer ahora, que nos cuenten un poquito de qué se trata esta movida. A Paula Moreno Lu, que le hemos invitado aquí en el estudio, es estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, digamos, de la casa, y también a Albana Zapata Vizaguirre, que es estudiante de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo. De Jóvenes por el Clima, representantes aquí en Mendoza. Sí. Bienvenidas a las dos, ¿cómo están? Bien, todo bien. Gracias por el espacio. Igual. No, gracias a ustedes por venir, sobre todo para que la gente se entere de qué se trata. Digo, hay gente que tal vez ya conoce lo que vienen haciendo, porque también está Jóvenes por el Clima de Argentina, pero está bueno que, si no lo saben, lo sepan, porque el desafío además no es menor el de ustedes, ¿no? Instalar el tema del cambio climático, del cuidado del medio ambiente en la agenda pública. ¿Cómo se hace eso? A ver, yo creo que es bastante complicado y tenemos bastantes ámbitos en los cuales se puede abordar. Apostamos mucho por el tema de la educación ambiental. Hay una ley que lo rige, que es Educación Ambiental Integral a nivel nacional, y es importante empezar a incentivar a las nuevas camadas a entender un poco más sobre el ambiente, que no es algo que se reduce a un árbol o a una situación o a un contexto, sino que también está relacionado con su vida. Sí. No sé, a nosotros siempre nos gusta decir mucho esto de la idea de que no es el oso polar en los polos ni en el glaciar, sino es la idea de lo que está pasando también en la provincia. Y por eso Jóvenes por el Clima Argentina se concentran distintos focos a lo largo del país, porque la realidad es que si bien pertenecemos al mismo país, tenemos distintas situaciones en cada una de las regiones. Exactamente, y lo que vive Mendoza probablemente no es lo mismo que vive Tucumán, lo mismo que vive Córdoba. Entonces nuestra tarea en sí es como pensar en lo que realmente sucede en Mendoza y cómo instalarlo en la agenda pública, porque la realidad es que nosotros no vamos a cambiar el sistema general, sino nuestra idea es pensar cómo los jóvenes tenemos este rol para debatir el futuro que queremos, la Argentina que queremos, y también de que somos capaces de sentarnos en una mesa con algún intendente o con el gobernador, porque la realidad es esa, es como podemos instalar en la agenda y en estas cosas más pequeñas dentro de la realidad de nuestra provincia podemos lograr algún cambio. ¿Y en Mendoza qué? ¿Cuáles, digamos, son las prioridades que tienen ustedes de Jóvenes por el Clima en Mendoza? Digo, teniendo en cuenta esto que decís, la demanda que hay a nivel provincia de Mendoza no es la misma que hay en otros lugares. ¿Cuáles son los temas prioritarios en Mendoza para ustedes? Para mí el tema prioritario es el tema de la crisis hídrica que venimos viviendo hace, por lo menos desde que tengo uso de conciencia. Creo que es algo importante en lo cual ya vienen trabajando distintos sectores y creo que hay que profundizarlo un poco más. Es necesario porque vivimos gracias a eso, la vitivinicultura vive gracias a eso, nuestra economía se abastece a través del clima. Entonces, no tener un plan para poder mitigar el cambio climático, infraestructura o acondicionarnos al aumento de la temperatura va a producir que tengamos una calidad de vida peor, que nuestra economía sea más vapuleada, y eso es importante entenderlo desde la sociedad civil, pero entenderlo también desde la mirada de lo público y de lo privado, que tiene que ser un trabajo en conjunto, que no puede ser que un sector se vea rezagado, sino que tiene que ser ese trabajo en conjunto, un plan a largo plazo para ver cómo se puede llevar que Mendoza sea una cuestión más de una provincia sustentable y sostenible. Lindo desafío. Digo, teniendo en cuenta que en estos tiempos donde se habla mucho de, bueno, vos hablabas de la crisis hídrica, pero al mismo tiempo se habla de cambiar la matriz productiva de la provincia, ir por el lado de la minería. Tenemos un gobierno nacional que está haciendo mucho hincapié en eso. En la provincia se ha empezado a hablar nuevamente del tema. ¿Qué piensan ustedes cómo se tiene que trabajar? Porque hay una realidad que es gente que quiere avanzar con el tema de minería y el otro sector de la sociedad que dicen no porque puede afectar el recurso hídrico. ¿Cómo se trata de cómo lo plantean ustedes al tema o cómo se lo plantean cuando se juntan y hablan del tema hídrico en la provincia? Yo creo que es un gran desafío el que hay que afrontar. Si bien todas las regulaciones o ideas que se tienen para proyectos mineros
tienen que tener un consenso social, que creo que eso es lo principal, y no lo están teniendo, ver cómo se puede articular para que de alguna forma se pueda producir algo y la provincia pueda avanzar en cuanto a esto. Sé que es un tema complicado y difícil porque dependemos de ese recurso hídrico, como dije antes, y no enfrentarlo o ver cómo se puede llevar a cabo es un gran problema, y entendiendo que muchas de las cosas que tenemos también son de la actividad minera. Pero bueno, creo que es un gran desafío a afrontar. Es un tema para analizar profundamente. Es un tema bastante complejo que necesita en cuanto a mí como estudiante de Derecho, necesita sus regulaciones y no puede ser una cuestión de permitirle el uso a una gran empresa minera o que pueda venir a extraer el bien común, sino que tiene que estar regulado por el Estado, tiene que tener su matriz, que tiene que tener la autorización, el consenso social, y creo que es un tema sumamente complejo a tratar y que la sociedad mendocina tiene que tener que estar alerta en cuanto a eso. Pero como decíamos, es súper importante tener el consenso social. Uno necesita el consenso social para gobernar. De hecho, no se avanzó en su momento no se avanzó con la 77, a partir de que ese consenso social no existía, ¿no? Exactamente. Claro, y ahí también nace esta idea de pensar nosotros como provincia, bueno, si queremos cierto desarrollo productivo que genere realmente un desarrollo para la provincia, claro, sería como un buen desarrollo económico, pero después cómo lo pensamos también en las regulaciones. O sea, no es una cuestión de permitir, sino a través de esto, qué ganancias se lleva la provincia y aparte qué intercambio hace, porque el dejar sus recursos por una ganancia económica, entonces es un tema bastante delicado. Y además no es solamente pensar en la ganancia económica, me parece que el desafío también es ir más allá y pensar, bueno, si lo pensás netamente como ganancia, decís, bueno, lo hacemos, vamos por ese lado porque ganamos, pero hay un costo ambiental que hay que saber si se está dispuesto a pagar, ¿no? Me parece que es ahí donde volvemos a lo mismo, el tema del consenso social y sobre todo analizar las consecuencias, porque hoy también se está hablando de el modelo del nuevo gobierno que es más extractivista, son distintos modelos que se han ido instalando y que nos obligan a nosotros como sociedad a debatir el tema, ¿no? Sí, encima es un modelo extractivista que no tiene regulación alguna. Yo lo pienso en una cuestión de entregarles parte de nuestra soberanía en cuanto a una empresa. Bueno, en Jóvenes por el Clima siempre se habla mucho de eso, de debatir qué es lo que nosotros queremos para nuestro país en el día. Claro, exactamente. Y no solo eso, sino pensar, bueno, si nosotros hablamos y defendemos, qué sé yo, la transición energética, bueno, a través de cómo la pensamos, ¿no? Porque la realidad es que nosotros no somos responsables frente al cambio climático y frente a la crisis climática que existe hoy en día, de la misma manera que lo es el norte global. Entonces, pero al fin y al cabo, quienes quieran hacer la transición energética o que quieran realizar otros cambios dentro de un país, nosotros no tenemos realmente los recursos económicos para poder hacerlos como lo tiene el norte global. Exacto. Entonces, si bien hay una responsabilidad que es de todos, es diferenciada, no tenemos la misma responsabilidad y también somos los que más nos va a costar el poder lograr esos cambios. Y también a quienes más les afecta las consecuencias del cambio climático es a esos grupos un poco más que peor la pasan, que vendría también siendo, qué casualidad, el sur global. Exactamente. Bueno, y ahí está, me imagino que también se habla del tema y ustedes lo verán, esto de, en algún momento se planteaba, bueno, los países que generan mucho más contaminación son los que tendrían que pagar un impuesto para eso, porque se entiende que el costo lo paga en general el planeta, pero los países más pobres encima son los que tienen las mayores consecuencias. Me parece que en eso también el mundo debe debatir de que hay un compromiso de, bueno, si estoy haciendo un daño tengo que pagar cierto precio por eso, también para empezar a disminuirlo y para que no sea tan fácil, ¿no? Sí, también se planteó en un momento el canje de deuda externa por canje de deuda ambiental, que es un tema que tocó Albana, que me parece importante. El norte global es nuestro deudor, somos deudores financieros, son nuestros acreedores financieros, pero ellos son deudores nuestros ambientales. Claro. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esa deuda ambiental
sea rectificado o sea un canje, que se habla de esto de canje de deuda en cuanto a materia ambiental. Es otro tema que también se tienen que empezar a ver y a debatir. ¿Cuántos chicos hoy en Mendoza están, digamos, se suman al proyecto de Jóvenes por el Clima? Ustedes, bueno, han venido a representar, pero digo, ¿cuántos? Y les pregunto porque también hay una cuestión, y ustedes bien cuando arrancábamos la nota decían, no es una cuestión de meras intenciones el tema ambiental. Me parece que está bueno porque no es solamente poner un me gusta a algo que hacen los otros y no asumir el compromiso y también la responsabilidad que de nuestro granito de arena en esto, sea contaminar o no contaminar, por ejemplo, ¿no? Y actualmente somos aproximadamente 25 chicos. Desde el Foco Mendoza se trabaja desde distintas áreas. Una de las demandas que más recibimos son los talleres, desde las distintas escuelas o de otros espacios académicos. ¿Qué es eso? Bueno, ¿cómo podemos llevar a cabo la educación ambiental? Y nos llegan muchas propuestas de muchas escuelas secundarias, también primarias, sobre que de jóvenes, un proyecto o en todo caso un taller armado desde jóvenes hacia jóvenes, y también de distintas acciones que hemos tenido con algunos municipios. Entonces es siempre estar abierto al decir, bueno, estamos muy comprometidos más que nada ahora con la educación ambiental, pero el poder hacer a través de otras áreas otros proyectos, como por ejemplo desde el área institucionales. Ahí hablamos del sector público, sector privado. Un proyecto que se tiene muy en cuenta es cómo poder llevar el Bicitran a Maipú, que se pudo aprobar, y como nuestra idea también es cómo llevarlo a Loncuyo. Entonces es como esas ideas de poder cambiar, porque realmente todo tiene que ver con todo. No se piensa lo ambiental desde algo aislado de lo económico, lo político, lo social, sino algo que es totalmente transversal a todas esas aristas. En este camino mismo del día a día, uno se entera de empresas que van por el camino sustentable, digamos que deciden incluso iniciar algunos desde esa perspectiva, pero otros que tienen más años y que tienen otro tipo de trayectoria, empezar a transformar ese camino hacia lo sustentable. Algunos dicen que es como una especie de lavado de cara nada más, que lo hacen para cumplir, porque hay que ir hacia las nuevas normas. ¿Ustedes qué piensan de eso? Eso tiene hay un poco de todo, eso parece, tiene, ¿no? Es un poco de todo. Eso tiene un nombre que es muy anglosajón, que es greenwashing, que es lavado verde. Sí. Y la idea que eso se plantea es, a mí me parece un tanto hipócrita de su parte, cuando no empezó con esos fines. Si bien entiendo que hay muchas empresas que tienen la buena voluntad de hacer esa modificación y adaptarse a las nuevas realidades, las que no, es un poco... Una cuestión de imagen. Sí, claro, es una cuestión a veces de imagen, de marketing. Por ejemplo, a veces las botellas ahora que te dicen son 100% reciclables, pero después van y la tiran en cualquier... Claro. O la empresa deja en vos la responsabilidad cuando te dice reciclame. Sí. Y es como, bueno, sos una empresa multinacional, vos, productora de no sé cuántas botellas de plástico al año, de toneladas, podríamos decir, pero la tarea de reciclar es tuya. Sí, no por parte de la empresa. Bueno, también hay una movida que se está dando en el mundo de que las empresas sean responsables de los productos cuando se desechan, ¿no? Me parece que en eso también hay que ir en camino, pero eso es una cuestión ya de los países, es ¿no? una de cuestión las políticas de los países públicas. Y hay una propuesta, sé que en el Congreso, no sé si todavía está en comisiones o no, había una propuesta de hacer una ley que habla de reciclaje de envases con inclusión social, que esto se refiere a los recuperadores urbanos y recuperadoras urbanas, mayormente conocidos como cartoneros y cartoneras, que si bien vienen desde las crisis, empezaron con esos trabajos desde la crisis de 2001, ahora tienen un trabajo que está un poco más formalizado, tiene una visibilidad y tiene mayor. otra mirada en general de la sociedad. Nosotros ¿no? los llamamos los primeros ambientalistas, porque son los primeros que se propusieron y entendieron que ese lugar era un lugar de trabajo y entenderlo como una materia de trabajo en cuanto a lo ambiental y en cuanto a lo laboral. Tal cual. Entonces, chicas, yo les agradezco a las dos que hayan venido. Quiero que le cuenten a la gente, cortito porque ya nos tenemos que ir a la pausa, cómo pueden hacer para contactar a ustedes, a Jóvenes por el Clima Mendoza, si se quieren sumar, si de pronto están en una escuela y quieren que vayan y les den un taller. ¿Cómo pueden hacer para contactarse con ustedes? Bueno, Jóvenes por el Clima tiene una página de Instagram en la cual nos pueden escribir. Ahí nosotros respondemos los mensajes por directo de Jóvenes por el Clima MDZ. Muy bien. Jóvenes por el Clima MDZ. Ahí lo pueden ver, nos siguen por ahí.
tenemos un montón de videos, material y talleres en los cuales estamos trabajando en educación. Me encantó. Muchísimas gracias. Muchísimas Bueno, gracias porque es a vos. interesante hablar con ustedes y bueno, saber que se está trabajando en Mendoza por este tema. Así es que será hasta cualquier momento, chicas. Bueno, gracias, nos veremos. Así pasaba Paula Moreno Luque, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, y Albana Zapata Bizaguirre, estudiante de Ciencias Políticas también de la Universidad Nacional de Cuyo. Jóvenes por el clima de Mendoza con nosotros. Momento de la pausa, ya volvemos.